Para seguir hablando de estos temas, tenemos ahora en la línea telefónica a Alejandro Solalinde, fundador del albergue de migrantes Hermanos en el Camino. ¿Qué tal? Buenos días, padre. ¿Cómo está? Muy buenos días, Manuel, Angélica, pues qué gusto estar con ustedes en Radio Educación. El gusto es nuestro. ¿Cómo observa el acuerdo migratorio firmado con Estados Unidos a fin de frenar la imposición inmediata de aranceles a nuestros productos? Sobre todo, ¿cómo repercutirá esto en los migrantes? Bueno, yo veo esto muy complejo. Sí. Lo sigo viendo muy complejo. Por un lado veo un gobierno que está luchando contra todo el lastre que dejaron los gobiernos anteriores, la corrupción, las inercias, las resistencias. Veo una situación difícil para el gobierno. Por otro lado, una presión muy fuerte de parte de Donald Trump, una persona totalmente desequilibrada, que es voluble, es incierto. Y por otro lado, veo también el principal actor en este momento de la geopolítica mundial, que son los migrantes. Yo veo el factor migrante en el centro del debate global, y veo un Donald Trump subido al ring contra los migrantes. Y yo sé perfectamente que Donald Trump va a perder. Pero mientras él pierde, porque él va a pasar y los migrantes van a seguir. Y además lo digo que nadie va a detener a los migrantes, ni en la frontera sur ni en la frontera norte, no lo van a detener. Pero el problema existe con el flujo migratorio a partir del 3 de octubre del año pasado a la fecha. Se ha caravanizado el flujo migratorio, que por otro lado, este éxodo se ha visto que ha sido financiado, se ve que se están pagando. Unos hablan de George Soros, otros hablan de no sé quién, pero el caso es que sí está inducido este flujo migratorio, que además pues sí ha sido acompañado en forma anárquica por Pueblos Sin Fronteras. Esto ha ocasionado el conflicto actual que tenemos, y además la impericia de gobernación, sobre todo del Instituto Nacional de Migración, ha dado bandazos en su actuación y no ha presentado políticas públicas serias, sino acciones que a veces son contradictorias, como puertas abiertas y de repente Guardia Nacional. Todo esto hace muy compleja la situación. En este momento están dos personas de Pueblos Sin Fronteras detenidos, que acompañaban precisamente a la migración en forma pues anárquica, hay que decirlo, ¿no? Porque yo pude comprobarlo al tomar una de las caravanas que ellos traían de 2,000 salvadoreños, y ahí me pude dar cuenta de que era una anarquía total. Pero bueno, ahora están detenidos, y en este día exactamente tienen que decir las autoridades, ¿verdad? Si se vincula o no, si hay elementos o no. El dato duro que podemos ver, y por supuesto presumiendo la inocencia, ¿verdad?, de ellos dos, porque no podemos adelantarnos a ningún juicio, el dato duro y muy triste es que hay denuncias, hay demandas de parte de migrantes y de parte de hondureños. Estas denuncias, estas demandas son muy tristes, porque lo peor que le puede pasar a un defensora de derechos humanos es que nos acusen las personas a quienes nosotros defendemos. Esto es terrible, lo peor que nos puede pasar. Y entonces habrá que esperar este día a ver qué pasa, pero sigue en curso esa guillotina que pesa sobre México por parte de Donald Trump, y tendrá que reventar algún día, y tendrá México que responder con dignidad. Esta es la situación que yo veo tan compleja en este momento. Padre Solalinde, menciona esta complejidad: por un lado puertas abiertas, por el otro Guardia Nacional. ¿El envío de la Guardia Nacional podría constituir una violación a los derechos humanos? Todo
todo depende de cómo actúe, porque no hemos visto cómo actúa. Vamos a ver cómo actúa, porque el presidente dice todos los días, hoy ha dicho otra vez, que la Guardia Nacional de ninguna manera va a servir para asaltar a los migrantes o violar sus derechos, ¿no? Eso es lo que se dice, pero vamos a ver porque pueden pasar muchas cosas. Yo sé que México no va a querer simular ante Estados Unidos, pero tampoco tiene por qué usar la Guardia Nacional para atropellar a las personas migrantes, porque el espíritu del proyecto, del plan de desarrollo del presidente, es la solidaridad con los pueblos de Centroamérica, los pueblos del sur. Y esto no creo que se haga, pero habrá que esperar porque falta ver en los hechos qué se verifica. Bien. Padre Solalinde, por otra parte, ¿le parece a usted que el Estado mexicano tiene capacidad para ser un país refugio? Esto es lo que ha rechazado una y otra vez el gobierno de México. Lo esencial del país más seguro es que prácticamente induzcamos, o lo que es peor, orillar o obligar a las personas migrantes a solicitar y aceptar el refugio de México, para que de esta manera ya no puedan solicitar a Estados Unidos refugio y ellos se tengan que quedar a vivir en México. Esto no lo puede aceptar en México bajo ningún concepto, porque además, entre otras cosas, quien es responsable de esta descomposición que se entiende como violencia, inseguridad y falta de empleo, de trabajo y falta de dinero, es Estados Unidos. Estados Unidos es el único culpable que ha ocasionado la ruina de países como Nicaragua, Honduras, Guatemala, Salvador. Sabemos las historias de las intervenciones nefastas de la CIA, de la Embajada Norteamericana, de cómo preparaban a los ejércitos en Estados Unidos para después aplicarlos contra el pueblo, para reprimirlos. Todo esto vemos nosotros que está en juego. Por eso es una situación muy difícil que México no puede aceptar de ninguna manera ser un tercer país más seguro, porque lo menos que podría hacer Estados Unidos si tuviera vergüenza, ya no digan conciencia, es como reparación del daño, recibir a esos migrantes que forzadamente salen de Centroamérica para ir a Estados Unidos, porque Estados Unidos ocasionó esta ruina centroamericana. Muy bien, agradecemos, padre Alejandro Solalinde, activista, defensor de derechos humanos y fundador del albergue de migrantes Hermanos en el Camino. Gracias por esta charla para las audiencias de Radio Educación. Seguiremos, si nos lo permite usted, muy pendientes de este tema buscándolo. Con mucho gusto, que tengan todas y todos muy buen día. Gracias, igualmente.